Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la reunión, son las 6:18. Vamos a interrumpir un momento la grabación para cambiar. a- Ok, buenas tardes, no hay ningún participante conectado. Vamos a dar inicio a la reunión. Esperemos que durante el tiempo de ella pues se pueda conectar. La idea de esta reunión era compartir con los participantes de manera de que plantearan sus dudas y em, poderlas aclarar. Estamos en una reunión de mecánica del trimestre 2023-3. Esta es la segunda reunión, hoy jueves 19/10, a las 6:15 de la tarde. Entonces, mientras esperamos a que se conecte algún alumno, vamos a comenzar a dar algunos tips sobre eh, la unidad 2. Bueno, la unidad 2 de mecánica corresponde a mecánica racional y vamos a hacer un repaso rápido de cómo se realiza el método de los nodos para resolver una estructura. Una armadura, especialmente, las armaduras o cerchas son estructuras em, formadas por elementos lineales rectos unidos en sus nodos. El análisis de una estructura consiste en la aplicación de las ecuaciones de la resistencia a materiales. La idea es encontrar los esfuerzos internos, las deformaciones y las tensiones que pueden actuar sobre la estructura de manera que podamos diseñar eh, el elemento que debería de contenerlo o soportar esas tensiones y deformaciones que puedan producirse en las estructuras según las acciones aplicadas sobre ellas. El análisis estructural se realiza es para eso, para mantener fuerzas y momentos internos, los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos que puedan existir según las fuerzas externas que se apliquen sobre ella. Sobre una estructura pueden estar actuando diferentes tipos de carga, fuerza, que hay que analizar. Las cargas pueden ser puntuales, podemos tener cargas uniformemente distribuidas, también pueden actuar momentos. Y es importantísimo que para diseñar correctamente una estructura realicemos su análisis estructural, para lo cual también necesitamos conocer sus centros de masa. Entonces, una estructura, una armadura o una cercha está formada por la unión de barras rectas, como podemos ver en estos gráficos, barras rectas que se unen en sus extremos, formando lo que llamamos en los nodos, generalmente formando triángulos unidos entre sí, dándole rigidez o construyendo o conformando una armazón rígida eh, que puede resistir esfuerzos o fuerzas en su plano. Entonces, las acciones aplicadas sobre ella van a hacer que la estructura soporte eh, tracción o compresión, los elementos de la estructura, sin flexión o corte. Aquí tenemos diferentes tipos de armaduras. Como pueden ver aquí, hay diferentes formas de armadura. Análisis de armadura. ¿Qué consideramos como el análisis de una armadura? Vamos a verlo ya en forma completa. Ok. Una armadura dijimos que puede ser considerada como elementos rectos unidos en no, es decir, es un grupo de pernos y elementos. Como ven en esta figura, podemos tener aquí el apoyo de la estructura. Esta estructura formada por dos triángulos se apoya en estos extremos. Eh, los tipos de apoyo más conocidos o más utilizados en mecánica son el apoyo empotrado, el apoyo fijo y el apoyo móvil. Esos son los nombres que le damos a los apoyos. El apoyo empotrado va a impedir el movimiento en ese punto de tres esfuerzos, la fuerza horizontal, la fuerza vertical y el momento. El apoyo fijo va a impedir
dos esfuerzos, que es el horizontal y el vertical. Mientras que el apoyo móvil solamente va a impedir el movimiento vertical perpendicular a su rodamiento. El diagrama de cuerpo libre es un dibujo simple o un esquema de la estructura con las fuerzas que actúan sobre él. Las fuerzas que actúan pueden ser externas, pueden ser de cualquier tipo, pero tenemos que sustituir las reacciones que producen los apoyos en esa estructura. Entonces, cuando analizamos los elementos de un sometidos a las fuerzas, vamos a ver que los elementos van a quedar sometidos a la acción de dos fuerzas, una en cada uno de sus extremos. Esas fuerzas van a tener, esa es una fuerza que puede ser de tracción o de compresión, van a tener la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Ok, vamos a ver ahorita cuál es el método de los nodos. Resolver una armadura por el método de los nodos consiste en analizar la armadura tomando en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre ella, tanto externas como internas. Debemos analizar después cada uno de sus nodos, cómo se comportan las fuerzas que van, digamos, actuando sobre cada uno de los elementos y cómo se comportan en el nodo. Entonces, el primer paso que tenemos que hallar es hallar el diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos que tener todas las fuerzas que actúan sobre ellas con sus distancias para que tenerlas bien ubicadas, incluidas las reacciones de los apoyos. Después plantearemos las ecuaciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de momento en un punto, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para realizar o para estudiar. Aquí tenemos una armadura, la podemos ver, este es del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Byron Johnston, en el capítulo 6. Tenemos una armadura con dos apoyos, aquí tenemos un apoyo móvil, aquí tenemos un apoyo fijo y tenemos dos fuerzas externas, una de 2000 libras y otra de 1000. Entonces, el primer paso, aquí tenemos el recordatorio de los tipos de apoyo, como podemos ver, según la forma en que este está dibujado, este es un apoyo móvil, tiene rodamiento en la dirección horizontal, y este es un apoyo fijo, tiene impedido el movimiento en el eje X y en el eje Y. Entonces, esto sería más o menos el esquema de lo que sería un diagrama de cuerpo libre, pero todavía nos faltaría aquí ponerle las fuerzas de los apoyos, o las reacciones de los apoyos. Entonces, ya vimos, como les decía antes, el apoyo fijo restringe el movimiento horizontal y vertical. Luego, al restringir ese movimiento, se van a producir dos reacciones. Una reacción en el eje de las X cuando se restringe el movimiento en X y otra reacción en el eje de las Y. El apoyo móvil solamente restringe el movimiento en la dirección perpendicular al movimiento. Entonces vamos a tener, en este caso, como el apoyo se puede mover en dirección horizontal, la reacción que restringe es la reacción vertical. Entonces vamos a tener una fuerza en ese sentido que eh, nos impide ese movimiento. Entonces, fíjense, aquí tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que es el esquema de la misma estructura, con todas sus barras, con todos sus elementos, las fuerzas externas y las reacciones que producen cada uno de los apoyos. El siguiente paso consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio para obtener en primer lugar las reacciones, los valores de las reacciones estas. Entonces, la sumatoria de momento en C. Generalmente, la sumatoria de momento, el punto más adecuado para resolverla o obtenerla o plantearla es en el punto donde tenemos más fuerza, ya que nos dará menos incógnitas, siendo que como el momento se define como el producto de una fuerza, de la fuerza por la distancia que hay desde entre la línea de la dirección de la fuerza y el punto de aplicación del momento, entonces si yo voy a calcular el momento por el sitio donde pasan varias fuerzas, las fuerzas que pasan por ese punto, su distancia será cero, entonces no pertenecerán a esa sumatoria. Entonces, en este caso, fíjense, en el punto C nosotros tenemos dos reacciones, entonces vamos a hacer primero la sumatoria de momento en C, con eso nos va a quedar solo esta incógnita, que es la reacción en Y. Entonces, la sumatoria de momento en C es
Estamos definiendo el momento positivo, el momento que se produce en el giro hacia la derecha, ¿ok? Entonces, eh, tenemos el momento que produce la fuerza de 2000. Si giramos alrededor del eje C con la fuerza de 2000, estamos girando hacia la izquierda, entonces será un momento negativo, le ponemos menos. Y sería la carga, que son 2000 libras por la distancia que hay de la línea de acción de esa fuerza a el punto C. La línea de acción, la distancia de esa línea aquí, en este caso sería 12 y 12 pies, 24 pies. Después menos 1000. 1000 gira también en la dirección contraria a la que consideramos como positiva. Entonces sería menos 1000 por la distancia que hay de aquí a la línea de acción, desde la línea de acción de la fuerza al punto C serían 12 pies, serían menos 1000 por 12 pies. Ahora la reacción RY, que llamamos así, gira en la dirección positiva, la que hemos considerado positiva, gira hacia la derecha alrededor del punto C. Entonces sería más la reacción SY por la distancia que hay de aquí al punto de acción del momento, que es 6 pies. Entonces, este sería, ya no tenemos más fuerza porque estas dos pasan por C, entonces su distancia es cero. Entonces tenemos que esta sería la fórmula de la sumatoria de momento en C. Al tener la fórmula de la sumatoria de momento en C, vemos que solamente tenemos una incógnita, es decir, que aquí directamente vamos a poder despejar R sub Y. Aquí abajo lo tenemos. Tenemos la sumatoria de momento, que tenemos una sola incógnita, y despejamos R sub Y. R sub Y, perdón. Y que en este caso nos da 10.000 libras haciendo el despeje correctamente. Después, la sumatoria de fuerzas en X es cero. Tenemos que en X, la sumatoria de fuerzas, en la sumatoria de fuerzas en cada eje debe ser cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es cero. La única fuerza que tenemos es R sub CX. Luego R sub CX, como no hay otra fuerza, tiene que ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en Y también debe ser cero. Colocamos la sumatoria de fuerzas en Y, 2000 negativo porque va hacia abajo, 1000 negativo porque va hacia abajo, más R sub Y más R sub CY. Entonces, eh, calculamos entonces la reacción en R sub Y a partir de la sumatoria de momento y pasamos al tener, aquí, ¿qué pasó aquí? Faltó una lámina. No sé qué sucedió, parece que se eliminó una lámina, me disculpan. Vamos a, ok. Después de entonces vamos a aplicar lo que debería hacerse ahorita. Déjenme ver si le puedo agregar la lámina. Pero primero vamos a aplicar. Después que hayamos el CY, lo sustituimos aquí y al sustituirlo en la sumatoria de momento en Y, vamos a obtener R sub CY. Despejamos porque esto va a ser un valor y obtenemos R sub CY. Déjenme revisar qué pasó para agregar las láminas que están faltando. Denme un momento, por favor. Vamos a ir revisando. Un momento. ¿Por qué si está la lámina en el trabajo, por qué no aparece? Déjenme, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver por qué se eliminó. Compartir. Ok, estábamos en esta lámina. Ok, continuamos. No sé qué pasó. Al compartir parece que se
Eliminó. Ok, continuamos. Entonces aquí teníamos hallado 10.000, ¿verdad? Que era la fuerza de... Ok, entonces teníamos la ecuación de momento, habíamos hallado R sub C Y, lo sustituimos en la sumatoria de fuerzas en Y y obtenemos R sub C Y que nos da 7.000 libras. Ahora ya tenemos las tres reacciones, R sub CX, R sub CY y R sub CI. Entonces procedemos a realizar el diagrama, los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los nodos, que es básicamente el nodo. Comenzamos entonces con el nodo A. Entonces fíjense, aquí venimos y vemos el nodo A. En el nodo A tenemos una fuerza y tenemos dos barras que llegan a él, ¿verdad? Lo colocamos aquí sustituyendo cada barra por su fuerza. Tenemos 2.000 libras, una fuerza A sub B, que es la que va a estar soportando esta barra, y una fuerza A sub D con esta dirección, que es la que va a estar soportando esta barra. Entonces lo llevamos aquí y nos quedarían 2.000 libras hacia abajo, F sub B hacia la derecha y F sub D triangular, que la dividimos en sus componentes, F sub de Y y F sub de X, a sus componentes verticales y horizontales. Vertical y horizontal. Entonces ahora vamos a ver cómo la obtenemos. Ahora nosotros vemos que este triángulo, para obtener cuál es la relación de la fuerza, tenemos 6 pies aquí y 8 pies aquí. Entonces este triángulo 6 y 8, la hipotenusa es 10. Podemos plantear, una de las formas de resolverlo es planteando la relación entre los lados del triángulo. Sería F sub A de Y, que es correspondería a sería, corresponde a 8, como F sub A D corresponde a 6, que tenemos aquí a 6, y la hipotenusa, que es F sub A D, corresponde a 10. Entonces, si planteamos aquí 2 a 2, estos dos, podemos despejar este con este, despejamos F sub A X, que es igual a 6 por F sub A D sobre 10, y este con este, despejamos F sub A D Y, que es F sub A D por 10 entre 8. De esa manera, nosotros aquí tenemos ya, en función del valor de F sub A D, que son datos que nos están dando, que podemos obtener. Entonces, con eso y las fuerzas vamos a obtener los valores. Entonces, fíjense, hallamos ahora en el nodo A las ecuaciones de equilibrio. Entonces sería, la sumatoria de fuerzas en X sería F sub AB más F sub A de X. Esto tiene que ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y sería menos 2.000 menos F sub A de Y, tiene que ser igual a 0. Entonces, pero F sub A de hay una Y aquí, esto pareciera un error. Entonces, cuando nosotros despejamos, detectamos que F sub A de Y es igual a F sub A D por 8 sobre 10. Lo ponemos aquí. Y en la F sub A de X es F sub A D por 6 sobre 10. ¿Ok? Entonces, aquí en la segunda ecuación, nosotros la sumatoria de fuerzas en Y podemos despejar F sub A D y vamos a obtener que F sub A D, después que lo despejemos, que es igual a menos 2.000 sobre 10 por 8, si lo despejamos correctamente, nos va a dar 1.500 libras. Y vamos a ver por qué está tensión y en compresión. Y ya obtenido F sub A D, lo sustituimos en la sumatoria de fuerzas en X y despejamos F sub A B X, resolvemos y nos da que son 2.500 libras y tensión y compresión. Vamos a entender por qué es tensión y compresión. Fíjense, cuando nosotros resolvemos esto, los valores nos dan 1.500 y 2.500. Cuando yo resolví F sub A D, me daba menos 2.500 en mi ecuación. Yo consideré que F sub D salía del nodo, iba hacia abajo. Pero si me da que F sub D es menos de 1.500, quiere decir que yo consideré esta dirección, este sentido de la fuerza incorrectamente. Entonces, la fuerza no va así, sino que iría hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el F sub B, cuando lo calculé, me dio positivo, no tengo problema. Entonces, ¿qué significa esto? Yo analizo mi nodo con mis fuerzas colocadas correctamente según los resultados que obtuve y me da que F sub B sale del nodo. Cuando una fuerza sale del nodo, se dice que está en tensión, pero F sub D entra al nodo. Entonces, cuando una fuerza entra al nodo, se dice que está en compresión, está comprimiendo el nodo, porque cuando la ponemos aquí, fíjense, cuando entra al nodo,
que es esta C, corresponde a este elemento. Acuérdense que por la ley de acción y reacción, aquí estaría empujando. Entonces está comprimiendo el elemento. Mientras que cuando sale del nodo, por acción y reacción, en el borde o en el punto extremo del elemento está hacia afuera. Entonces está tensando, está jalando el elemento, entonces está en tensión. Ok, hasta aquí entonces tenemos el análisis del diagrama de cuerpo libre. Solamente lo analizamos en el nodo A. Cuando nosotros vayamos a realizar un ejercicio, tenemos que, ya analizamos el nodo A y tenemos estas dos fuerzas. Después analizaríamos el nodo B, el nodo C, el D y el E. Tenemos que analizar todos los nodos y obtener los esfuerzos que existen o las fuerzas que van a soportar cada uno de los elementos para que el ejercicio esté completo. Bueno, no se ha presentado ningún participante más. Entonces, bueno, vamos a dar por terminada la reunión y esperamos que, es decir, los espero por el foro de dudas o por el correo del aula y estaremos en contacto siempre. Estaré pendiente de sus dudas y de sus eh, comentarios. Que tengan una buena noche.